Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Seguro que conocéis la sensación de cuando estáis escuchando un ruido súper estruendoso y de repente para ese relax, ¿no? O cuando estáis cargando con algo súper pesado y de repente soltáis esa carga, ¿no? Bueno, yo diría que diciembre trae un poco este tipo de alivio, este tipo de sensaciones, ¿no? Y es que venimos de 2 meses tan demandantes, tan exigentes, tan pesados, ¿no? Octubre y noviembre han sido ambos con sus propias características meses como muy intensos, ¿no? En los que nos hemos tenido que exigir muchísimo, especialmente en noviembre con ese Marte omnipresente, ¿no? Toda esa batalla, toda esa lucha, todo ese estrés, esa necesidad de hacer algo, ¿no? Ahora en diciembre todo eso empieza a diluirse un poco. Lo primero es que Marte ya no va a estar ni de lejos tan presente como lo estuvo el mes pasado y eso nos va a permitir también acomodarnos un poquito más, ¿no? La otra cosa es que Venus también tiene un periplo bastante interesante este mes porque empieza desarrollando muchas tensiones con Plutón. Vamos a tener también a Venus transitando por Escorpio la mayor parte de diciembre, ¿no? Y eso pues también nos va a hacer incidir mucho más en lo que es esa relación de Venus-Plutón. Pero a final de mes, de forma pues yo diría bella, agradable, ¿no? Hay una tendencia a que Venus y Plutón se entiendan muy bien, porque después de unas ciertas tensiones y de unas ciertas profundizaciones, pues también van a tener ahí una relación armónica, ¿no? Entonces, vemos que el efecto de Marte relaja. El efecto de Venus nos lleva a las últimas intensidades de un proceso que venía de noviembre, pero tiende luego a resolverse de una forma más o menos armónica o más o menos pacífica. Y luego vemos que el otro planeta personal, que es Mercurio, va a entrar retrógrado. Entonces, claro, con Mercurio retro, yo sé que a muchas personas se nos saltan las alarmas, ¿no? De que pensamos que, oh, horror, no vamos a poder seguir con el ajetreo diario tal y como lo veníamos trayendo. Pero oye, a lo mejor es una oportunidad para darle un poco de descanso al cerebro, para darnos una tregua, ¿no? Una calma, para tomar vacaciones, quien se las pueda tomar, o para, pues no sé, pensar en otras cosas distintas a las habituales, ¿no? Mercurio retro yo creo que nos va a ayudar a encontrar también ese punto de integración o de comprensión después de unos meses que han sido muy ajetreados. Yo me imagino, por ejemplo, ¿no? Esta idea de si yo he venido subiendo una montaña de una forma súper esforzada, ¿no? Todo el último mes, si me he estado esforzando muchísimo, de repente ya llego a un lugar donde puedo quitarme esa mochila pesada y sentarme a reflexionar y a tener un poco un vaciado mental, ¿no? Donde pueda pues volver a coger resuello. Entonces, en principio, Mercurio retro yo creo que nos invita también como a decir, oye, llevas 2 meses muy intensos con el mes de eclipses que tuvimos en octubre, con todos los aspectos difíciles que estuvo haciendo Marte a Urano, Marte a Saturno el mes pasado, ¿no? En noviembre. Entonces ya llega un poco en diciembre esa tónica de decir, bueno, hay que dormir, hay que respirar, hay que relajar, hay que tomar un cierto tiempo para procesar y también para descansar, para recuperarnos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de todo esto que dibujan los planetas personales, que en general tiende a desarrollar algo así como una descongestión a nivel de la vida personal, ¿no? De repente las cosas empiezan a tener un funcionamiento más tranquilo, ¿no? Menos exigente e incluso también más placentero es posible, ¿no? En ciertos momentos. Salimos de inercias, es decir, también Venus va a dejar de activar a ese nodo sur en Libra que estuvo activando las últimas semanas de noviembre para cambiar de signo. Yo creo que eso también se va a agradecer porque es como que ya estamos saliendo de un periodo pues con más inercias, más bucle, más sensación de bucle, de repetición, ¿no? No sé si habéis tenido esa sensación a finales de noviembre, ¿no? Como de que había mucho bucle, mucha repetición, todo el tiempo haciendo lo mismo, o todo el tiempo el mismo tipo de temáticas o cuestiones que resonaban con el pasado, ¿no? Es decir, que también ese nodo sur activo ha tenido pues un cierto grado de compulsividad, ¿no? Entonces, ya en diciembre todo eso también se desdibuja y empezamos a tener una tónica un poco más tranquila en ese sentido, ¿no? Entonces, los planetas personales vemos que todos ellos están avanzando y nos están haciendo progresar en nuestra historia
y también nos están favoreciendo un poco este descanso tan necesario. Pero es que además también a nivel de los planetas más lentos, lo que vemos es que en este mes entran directos casi todos los planetas lentos, de modo que cuando termine diciembre y entremos en el próximo año, en 2024, que pronto también espero publicar un vídeo sobre 2024, ¿no? O un post. Ya para cuando pasemos al nuevo año, vamos a tener a todos los planetas lentos directos, exceptuando a uno, exceptuando a Urano. Entonces, es interesante porque ya en diciembre están activándose procesos colectivos, procesos sociales, que tienden a marcar un punto de inflexión ya para finales de enero. Entonces, aprovechad este mes porque es una tregua entre dos periodos de grandes movimientos. Diciembre es un momento de descanso antes de seguir la batalla a finales de enero, que también va a ser un mes intenso, porque tened en cuenta que para enero lo que tenemos es que primero, a principios de enero, Mercurio va a entrar directo. Eso ya puede desencadenar alguna noticia, alguna cuestión. Pero es que para finales de enero tenemos a Plutón cambiando de signo, una vez más, entrando de nuevo en Acuario, que va a ser casi la vez definitiva, casi. Y luego vamos a tener un poquito después a Urano entrando directo. Entonces ya a finales de enero vamos a tener ese cambio de Plutón y también vamos a tener a todos los planetas lentos, también Quirón, directos. Entonces, ya os he dicho en otras ocasiones, ¿no?, que cuando tenemos a los planetas lentos directos es cuando suceden cosas en el mundo que nos afectan también a nivel personal. Entonces, aprovechad diciembre, tomaos un descanso. Yo espero tomarme unas vacaciones también para tomar un poco ese respiro antes de seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, en diciembre pues vemos que, por ejemplo, Neptuno va a entrar directo, Quirón va a entrar directo y al final de todo, el mismo 31 de diciembre, también Júpiter va a entrar directo y de una forma bastante espectacular. Creo que Júpiter entrando directo el último día del año va a funcionar además como una especie de recapitulación o de resumen del año, porque va a estar en conversación con ciertas cosas que vienen de mayo del 2023, cosas que vienen de octubre. Entonces, es como si Júpiter en esa zona nos estuviera resumiendo todo lo que se movilizó en las 2 temporadas de eclipses del 2023. Y eso, desde luego, pues se alinea bastante con lo que podríamos pensar que es esa resolución de Año Nuevo, ¿no? Yo creo que este año sí, esas resoluciones o esos propósitos de Año Nuevo van a venir con mucha causa, con mucha motivación, y creo que desde luego va a ser un año súper interesante para tratar de recapitular y tratar de proponernos, ¿no?, ciertos planes realistas que podamos desarrollar en el 2024, ¿no? Entonces, bueno, es un mes de descanso, de preparación y también, no hay que olvidarlo, creo que diciembre puede ser un mes agradable tal cual, lo que se agradece mucho. Obviamente, pues para gustos colores, ¿no? Y obviamente, pues a cada cual todo esto le afectará de una manera distinta dependiendo de cómo todo esto interactúe con su carta y demás. Por ejemplo, para las personas que en noviembre hayáis tenido mucha tensión o mucho conflicto, es posible que diciembre se sienta precisamente como un mes para procesar, lo que tampoco va a ser enteramente ligero. Pero por lo menos es algo que tiene que ver también con darnos ese espacio, ¿no?, para averiguar, pues, ¿cómo me siento con todo esto que ha pasado? Es decir, a veces también es eso, ¿no?, el darnos ese momento como para encajar, para pensar en todo lo que hemos venido haciendo y cómo nos hace sentir, ¿no? Entonces, bueno, diciembre pues es un mes más ligero que otros. Vamos a hablar, como siempre, de ese día a día de diciembre para que podáis saber más o menos a qué ateneros, ¿no? Empezamos el mes con la luna menguante, perdiendo luz, de modo que será a mediados de mes cuando vamos a tener la luna nueva. En consecuencia, empezamos toda esa primera mitad del mes con una sensación de estar perdiendo fuelle y con esa sensación de que nos dormimos un poco los laureles o de que estamos un tanto más distraídas, también porque desde el comienzo mismo del mes ya tenemos a Neptuno estacionario, y Neptuno es
Orfeo, es el dios de los sueños, ¿no? Entonces, en principio, es posible que sintamos que es más fácil que en otros momentos, ¿no? El perdernos un poco en la fantasía o directamente anhelar más que nada en el mundo, abrazar a nuestra almohada y echarnos una siesta, ¿no? Puede ser tan sencillo como eso. Pero bueno, el 1 de diciembre tenemos ya a Mercurio entrando en Capricornio. Eso es interesante porque, como os decía, Mercurio va a entrar retrógrado más adelante y va a volver sobre sus pasos más adelante a lo largo del mes. Entonces también este va a ser un mes un tanto capicúa, en donde comenzamos pensando y hablando determinadas cosas que luego vamos a rescatar ya casi a final de mes para volver sobre ellas una vez más, ¿no? Entonces, bueno, Mercurio entrando en Capri en principio nos ayudaría a tener una focalización mental mucho más virada a lo concreto y también a lo práctico, de modo que empezamos el mes con un afán súper resolutivo, en donde también somos muy conscientes del tiempo, que es una gran cuestión capricorniana. Yo supongo que muchas personas empezaremos el mes pensando, madre mía, ya es diciembre, todo lo que tengo que hacer antes de poder tomar vacaciones o antes de poder hacer tal cosa que había planificado, ¿no? Entonces, Mercurio en Capricornio es algo así como una presión extra que podemos sentir para terminar de concretar y definir todo aquello que haya quedado pendiente para poder organizarnos bien, ¿no? A lo largo del mes. También, por ejemplo, conversaciones concretas acerca de las formas en que hacemos las cosas o incluso también un intento por materializar ciertas ideas o ciertos planes. También, una vez que Mercurio entra en Capri, podríamos intentar definir planes y también yo imagino que puede haber mucha conversación con personas de otras generaciones, de otras edades, lo que me lleva a pensar que ya desde el mismo 1 de diciembre puede haber conversaciones del estilo quién va a estar en nuestra mesa en la cena de fin de año y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí empezará a haber también toda una serie de compromisos que empiezan a gestarse. Ojo con eso, porque en el comienzo del mes todavía tenemos a Venus en Libra. Entonces, el 1, 2 y 3 de diciembre, que vamos a tener a Venus todavía en ese final de Libra y vamos a tener también a Mercurio en Capricornio, esos días de 1, 2, 3 de diciembre tendemos a asumir compromisos que nos llevan de regreso a inercias del pasado y a formas de relacionarnos que vienen del pasado. Ojo con esto porque especialmente a nivel familiar o a nivel, pues por ejemplo, ¿no? Relaciones con figuras maternas, figuras paternas, etcétera, se podría dar, digamos, una especie de regresión a posiciones de una cierta tolerancia a cosas que en realidad no queremos aceptar o cosas que en realidad no queremos hacer, ¿no? Entonces, no os dejéis enredar esos 3 primeros días de diciembre con compromisos sociales que tienen un aroma a pasado y que no os apetece hacer, porque luego más adelante, con Mercurio retro, es posible que se caigan todos estos planes y sea todavía peor. Así que sed claras desde el principio con lo que queréis o lo que no queréis y no deis largas, intentad ser claras, ¿no? Es decir, si no quiero ir a tal sitio a cenar tal día, pues digo que no, ¿no? Desde el principio, porque de lo contrario puedo estar rizando el rizo y puede todo eso después ser un follón a lo largo del mes, ¿no? Pero bueno, digamos que Mercurio entra en Capri y enseguida empieza a hacer un sextil a Saturno el 2 y el 3 de diciembre, que sugiere que precisamente pues tendremos que definir cosas que habían estado sobrevolando, que habían sido ambiguas. No os dejéis llevar tampoco por emociones del estilo culpabilidad o yo necesito estar para salvar una situación, ese tipo de cosas que son tan propias también de Saturno en Piscis, pueden ser un poco molestas esos primeros días del mes, como os decía. Entonces, pensad con la cabeza fría en este tipo de, que es algo a lo que invita, ¿no? Mercurio en Capricornio, pensad con la cabeza fría en lo que realmente queréis, ¿no? Porque desde luego asumir compromisos porque sí, pues luego puede llevarnos a dar la marcha atrás, ¿no? Luego también vemos de forma curiosa que desde ese comienzo de mes, bueno, ya desde los últimos días de noviembre en realidad, hasta más o menos el 8 de diciembre, vamos a tener también curiosamente a Júpiter en trígono a Lilith. Entonces, esto también es curioso más o menos porque es como que a veces a la hora de exagerar en la atención que prestamos a los detalles, también podemos estar orientando las situaciones
hacia lugares que parecen, pero no son consensuados, ¿no? Entonces, es como yo te llamo por teléfono y te digo, oye, ¿tú qué prefieres? Pues no sé, ¿tú qué prefieres comer, no? Cuando ni siquiera sé, ni siquiera me has dicho que quieras venir a comer conmigo, ¿no? Am, entonces, bueno, digamos que Júpiter en trígono a Lilith puede tener que ver también con esa especie de sutil manipulación bonachona, ¿no? A veces puede tener que ver un poco con esto. Pero bueno, más allá de todo eso, pues también naturalmente es un tipo de aspecto que sugiere que van a ser días en los que tal vez estemos un tanto más autocomplacientes de lo habitual. Y también hay un punto ahí de compulsividad, ¿no? Que también encaja con lo que habíamos comentado de Venus en ese final de Libra y demás. Curiosamente, Venus ya empieza a hacer su propio viaje desde el comienzo mismo del mes, porque el día 3 de diciembre tenemos la cuadratura exacta de Venus y Plutón. Es una cuadratura exacta que se da ese día, pero en realidad venía formándose desde toda la semana anterior y también va a perdurar hasta prácticamente toda esta semana posterior, pero en principio es el 3 de diciembre cuando esa cuadratura entre Venus y Plutón es exacta. Esto es interesante porque es una cuadratura que nos permitiría ver, ya que Venus continúa estando en Libra, y además sobre el nodo sur, nos permitiría reconocer algún lado no tan evidente de esas personas de toda la vida o de esas personas que nos son muy familiares. De modo que es una cuadratura algo suspicaz, algo desconfiada, con una sensación de cierta sospecha. Es decir, Plutón siempre toca un punto un poco paranoide a veces, ¿no? Un poco obsesivo a veces, cuando toca a Venus, especialmente sobre el nodo sur, que tiene que ver con inercias, con patrones, cosas que no son muy conscientes, ¿no? Entonces ahí está un poco ese mecanismo de la manipulación que os decía, pero también tiene que ver Plutón en cuadratura a Venus muy especialmente, como os comenté también en el post de noviembre, con mecanismos de poder o relaciones de poder dentro de vínculos sexoafectivos especialmente. Luego también, por ejemplo, pues vínculos de otro tipo, pues también, ¿no? Pero en principio, sobre todo a nivel de parejas o personas con las que tengamos algo, ¿no? Pues de repente puede haber también algún fondo a explorar, ¿no? Algo que de repente incomode o, en fin, ¿no? Algo que nos haga cuestionar esa relación mismamente, ¿no? Entonces, Venus en cuadratura a Plutón puede ser tanto dejar una relación que venía de atrás para bien, es decir, seguramente haya un cierto punto, ¿no? de rupturas y así, también porque Venus sobre el nodo sur puede tener que ver a veces con esto, o directamente que replanteemos los fundamentos mismos de una relación tomando una distancia o replanteando radicalmente las formas. Esto, por ejemplo, para romper con patrones que vienen de atrás o con inercias, sentimientos de vulnerabilidad o de indefensión y plantarnos, ¿no? y plantear las cosas de otro modo, todo eso puede ser, desde luego, muy interesante, ¿no? Luego también con todos estos aspectos, cuidado con los gastos y sobre todo también ojo con la forma en que gestionáis los recursos compartidos, porque puede haber también mucha ofensa encubierta por una sonrisa, ¿no? Entonces eso luego naturalmente cuando Mercurio entre retro más adelante en el mes podría también explotar de algún modo. Pero bueno, ya os decía antes que en principio Venus y Plutón van a tener una relación que tiende a ser al final de todo armónica, aunque en este comienzo del mes haya tensiones, ¿no? Algo se siente quemante a nivel de relaciones con Venus en cuadratura a Plutón, ¿no? Ojo también, que es otra cosa que, porque os hablé de esta cuadratura Venus-Plutón, involucrando al nodo sur, os hablé de ello en Twitter y en Instagram, si lo queréis mirar, con más profundidad, ¿no? Pero para no extenderme. Pero también olvidé comentaros una cosa que creo que también es importante, porque me la han comentado otras personas, ¿no? que lo están viviendo así. Y es que también con Venus sobre el nodo sur en Libra, hay un punto de que salen a flote viejas obsesiones con la apariencia y con la estética, que eso en caso de las mujeres con toda la metralla educativa que nos han metido con este tema, pues es un tema delicado también, ¿no? Entonces, ojo con temas como dietas milagro o cosas así, ya sabemos que eso no es bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente por recordarlo. Y luego, pues también, sed amiga de vosotras mismas, es decir, no os asediéis cuando os miráis al espejo, por favor, porque es un tipo de aspecto como muy duro en este sentido, ¿no?
como de mucha autocrítica o mucho deseo como de transformar nuestra apariencia, ¿no? Con una sensación también de que hay algo inadecuado en ella, o también, por ejemplo, ¿no? La típica cosa de esos pantalones vaqueros que tengo en el armario de cuando yo tenía tal talla, ¿no? Y de repente es como que me los voy a poner y ya no me sirven y hago todo un mundo de eso, ¿no? Bueno, a lo mejor es que llega el momento de lanzar esos pantalones pequeños al carajo, ¿no? Es decir, poner nosotros que nos sirvan, jolín, y no pensar que somos nosotras las que tenemos que adaptarnos a ellos, sino es al revés, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Venus en cuadratura a Plutón tiene ahí todo un mundo que, bueno, podríamos dedicarle un post entero porque, desde luego, es un tema súper candente, ¿no? Y además que Venus en Libra y encima sobre el nodo sur, pues tiene mucho que ver también con esas cosas que de forma recurrente e inconsciente se sienten como un laberinto, ¿no? Y bueno, pues no hay necesidad de estar con ese tipo de fustigamientos, ¿no? Bueno, el 4 de diciembre Venus ya entra en Escorpio, ahí cambiamos un poquito el tono porque ya Venus se aleja de ese nodo sur y eso en principio se siente agridulce porque por un lado Venus en Libra funciona tal vez de una forma como más ligera de lo que pueda ser un Venus en Escorpio. Regresamos de nuevo, en cierto modo, a esas profundidades escorpianas que tanto nos costó dejar el mes anterior, ¿no? Pero bueno, en principio, el hecho de que Venus continúe adelante creo que se siente positivo, ¿no? Venus en Escorpio va a marcar también la pauta de relaciones en las que hay una profundidad emocional muy importante. También hay una tendencia a profundizar en las motivaciones psicológicas o en las voluntades que nos llevan a veces a establecer vínculos de una determinada manera, ¿no? Y luego, por supuesto, Venus en Escorpio tiene muchísimo que ver con la forma en que gestionamos cosas compartidas, espacios, actividades, pero también, por supuesto, dinero compartido, ¿no? También Venus en Escorpio plantea de qué manera articulamos esa línea entre la pretensión social del todo va bien y luego pues esa profundidad intimista donde podemos abrir nuestras vulnerabilidades y mostrar lo que de verdad hay ahí, ¿no? Entonces Venus en Escorpio hace un poco hincapié también en esas distancias que se generan entre la gente o esas desconfianzas o esas suspicacias o esas malinterpretaciones que a veces se generan entre la gente cuando precisamente no somos honestas con nuestros afectos, ¿no? Entonces Venus en Escorpio puede facilitar de algún modo que intentemos replantear de alguna forma, ¿no? Cómo nos relacionamos con otras personas o incluso qué valor damos a aquello que se desarrolla en espacios compartidos. Igualmente esos mismos días, 4, 5... Bueno, en realidad desde el 2 de diciembre, 2, 3, 4, 5 de diciembre, tenemos también a Marte en cuadratura a Lilith, que en principio también trae consigo un punto bastante crítico, porque Marte en Sagitario tiene que ver con esa confianza y esa motivación de decir, bueno, vamos a hacerlo todo, vamos a hacer de todo, ¿no? Pero luego Lilith en Virgo puede representar también esa actitud de decir, sí, vamos a hacerlo todo, pero nos quedamos atascadas en la primera actividad porque empezamos a discutir todo, a debatir todo y es como que no avanzamos, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, en cuestiones de grupo o en cosas en las que necesitemos ponernos de acuerdo con más gente, ¿no? Es como esa motivación de decir, sí, el plan en general, el plan me gusta, pero un montón de pequeños peros que nos dejan atascadas y que es necesario superar, ¿no? Entonces, puede ser algo que clame al cielo o que directamente resulte irritante, ¿no? El hecho de que las cosas parecen no avanzar porque nos quedamos paradas en el detalle, ¿no? Pero bueno, será una cuestión pasajera, entonces simplemente lo comento porque si tenéis algo en grupo o con un equipo de personas, no os irritéis excesivamente si entre el 2 y el 5 de diciembre las cosas parecen estancadas o parecen no avanzar o hay malentendidos o hay críticas o palabras medio mal dichas. No os preocupéis en exceso porque es un tema pasajero, ¿vale? Eso no va a ser así todo el tiempo. Simplemente hay algo de tensión en la atmósfera y eso pues genera también un poco esas desavenencias, ¿no? Esos desencuentros puntuales. El 5 de diciembre también tenemos un cuarto menguante en Virgo, precisamente, que es tal vez uno de los aspectos, una de las fases lunares
más críticas y pejilgueras que hay a veces, ¿no? Sobre todo con cuestiones compartidas, porque ya de por sí el cuarto menguante es bastante crítico y además Virgo tiene que ver también un poco con esa disposición, ¿no? A la crítica, al pero, a algo quisquilloso. Entonces hay algo que se une ahí esos días que va un poco orientado hacia ahí, ¿no? Las relaciones o el entendimiento entre la gente puede ser un poquillo complicado en este comienzo de mes, un poco también porque las personas no vamos a estar particularmente energizadas, ¿no? No tenemos demasiada energía, venimos cansadas de un par de meses muy extenuantes y cuando ya a principios de diciembre se nos plantea alguna posibilidad de hacer esto, de hacer la otro, la primera reacción natural que hay con esta luna en cuarto menguante o con esta cuadratura de Marte-Lilith es no quiero más, no puedo asumir más, ¿no? Entonces hay una tendencia también como a cerrarnos en banda o a pasar por alto ciertas cosas. Y sobre todo con Neptuno cambiando de dinámica el día 6 de diciembre, que Neptuno va a entrar directo, puede haber también algún punto de negligencia en la atmósfera, ¿no? Pero principalmente por esto, porque venimos cansadas, ¿no? La luna está menguando, Neptuno está muy presente, cuando Neptuno se hace presente y encima la luna está menguando, lo que nos apetece es estar contemplativas o meditar o ir a darnos un baño en el mar o en el río o en algún lugar natural, es decir, no queremos estar resolviendo pequeñas cosas, ¿no? Que en realidad es lo que seguramente aparezca, ¿no? Con esa luna también en Virgo, esa necesidad de hacernos cargo de cosas cuando, sin embargo, no tenemos demasiadas ganas o demasiada energía, ¿no? Pero bueno, se siente también como una especie de último empujón esa semana, ¿no? Entonces también pues es algo que pasará. Neptuno, como os decía, va a entrar directo en el grado 24 de Piscis. El grado 24 de Piscis está muy cerca de donde Júpiter y Neptuno se unieron en abril del 2022. Entonces es interesante porque puede haber algo como de algún eco de aquellas épocas, ¿no? De abril del 2022. Puede que haya algún eco, pero que se sienta tal vez como una especie de conexión en el tiempo con viejas formas de sentirnos, pero que simultáneamente nos llevan a integrar o a soñar otras posibilidades. Entonces, es como si de alguna manera conectáramos con una vieja forma de sentir o una vieja atmósfera para darnos cuenta también de lo mucho que hemos viajado más allá, ¿no? Entonces, esto también puede ser reparador en cierto modo o puede ser alentador a nivel emocional. Es como si hubiera algo en el corazoncito que se resitúa, tal vez, ¿no? Y eso se siente tal vez reparador. En cierto modo también este Neptuno entrando directo, de lo que está hablando es de la posibilidad de que haya cosas relacionadas con el agua. El agua en astrología sabéis que tiene que ver con las emociones, pero a veces también cuando hablamos de agua puede ser muy literal. Entonces, también yo lo que pienso es, con este cuarto menguante en Virgo y este Neptuno entrando directo, podría haber un montón de cosas del estilo averías de fontanería o pequeñas inundaciones, o de repente llueve y me doy cuenta de que tengo que arreglar algo en el techo, ese tipo de cosas, ¿no? Humedades, etcétera. Es decir, que también hay algo relacionado con el agua mismamente que puede tener ahí un punto de interés, ¿no? O que puede llamar nuestra atención de algún modo. Este Neptuno que entra directo viene de un viaje que inició el 30 de junio cuando entró retrógrado en el grado 27 de Piscis. Entonces ahora pues estaremos también tal vez encontrando alguna respuesta interna o emocional a algún paisaje interior que teníamos ya para esa mitad de año. Hay varios eventos astrológicos este mes que nos llevan de regreso a esa mitad de año, ¿no? A junio y a julio, especialmente julio del 2023. Entonces también hay algo como que tiende a madurar respecto a lo que estábamos sintiendo o planteando a mitad de año. Entonces hay algo ahí que se siente también un poco conclusivo, ¿no? Luego también esos mismos días, el 5 y el 6 de diciembre, tenemos un trígono entre Venus y Saturno que nos ayudaría también a gestionar emociones muy intensas que llevaban mucho tiempo aparcadas o que llevaban mucho tiempo estancadas, ¿no? Hay algo de
por fin con este Neptuno entrando directo y este Venus de agua en trígono a este Saturno en Piscis, hay algo de realmente poder darnos tiempo para procesar emociones, ¿no? Puede ser un momento en el que descubramos de repente cómo repercutió en nuestra forma de sentirnos determinada cosa, ¿no? Es un momento para procesar. Yo sugiero que os deis también esos días, pues ciertos momentos, ¿no? Para estar a solas tal vez, o para ir a algún lugar que os inspire y conectar con aquello que sí que os inspire, pero también procesar lo que podáis estar sintiendo, porque desde luego esos días 5 y 6 pueden ser también bastante terapéuticos o bastante reparadores, ¿no? También podría ser un momento, por ejemplo, en el que encontrar una mayor apertura por parte de personas queridas para ofrecer ayuda, o bien nosotras mismas ser quienes ejercemos ese rol más solidario. Es como si hubiera de repente una comprensión recíproca en la que podemos saldar viejas deudas emocionales, o podemos comprender realmente en dónde está la otra persona que tenemos delante. Entonces hay una tendencia también a un intercambio más solidario o más altruista, o por lo menos a comprender nuestras diferencias con otra persona sin que eso pase factura necesariamente a la relación que tenemos, ¿no? Entonces, se trata de algo reparador que nos ubica de algún modo, aunque sea aún de una forma intuitiva, en ese mundo del intercambio con otras personas. De hecho, el 7 y el 8 de diciembre, que es muy bonito, tenemos al Sol en trígono a Quirón. Entonces también son días como muy reparadores, muy terapéuticos, en los que comprendemos alguna cuestión acerca de las frustraciones o acerca de esos deseos que no habían podido realizarse. Entendemos algo acerca de esos motivos o ese sentido por el que algo que habíamos querido no había podido ser, ¿no? Entonces es como un momento también para hacer un poco las paces. Es la semana de hacer las paces y de resolver cuestiones que vinieron estando pendientes, diría yo. Pero también es una semana muy interesante para tratar de hacer las paces internamente con pesadas emociones que hayamos podido tener con anterioridad, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, a Mercurio en trígono a Júpiter el 7, 8, 9 de diciembre, que es un trígono que, por ejemplo, favorece muchísimo también esto de reflexionar y tomar perspectiva, comprender una situación, pero también es un trígono que podemos aplicar para algo más activo o más divertido. Es decir, es un trígono que también favorece muchísimo que, por ejemplo, podamos hacer planes de cara al futuro que son inspiradores o que nos infunden confianza. Es como que de repente esa semana, tal vez después de algún intercambio positivo, tenemos la sensación de que podemos confiar de cara a futuro en que hay algo que va a ir mejor que antes, o hay algo que se va a resolver. Entonces hay algo también de... Es un clima muy tendente a las promesas, ¿no? Nos prometemos a nosotras mismas que las cosas van a ir mejor, o bien prometemos a otras personas, u otras personas nos prometen. Entonces, bueno, digamos que ojo, ¿no? Porque Mercurio va a entrar retrógrado y todas esas grandes palabras, pues luego van a entrar en revisión. Entonces, intentad no prometer cosas que no podéis asumir esos días, ¿no? De 7, 8, 9 de diciembre más o menos, porque son días en que tendemos a tirar la casa por la ventana, a decir que sí, ¿no? Entonces, bueno, también por otro lado, son días en que tendemos a confiar mucho en determinadas personas. Entonces, también, pues yo creo que con Neptuno entrando directo, ¿no? Mucho ojo con cuestiones del estilo, no sé, dar nuestro número de tarjeta bancaria a algún sitio, ¿no? Es decir, que también es un clima en el que hay una tendencia como a las estafas, todo esto que también se genera, ¿no? Pues en Navidades, que siempre hay como esa buena voluntad, esa cosa, pues en fin, ¿no? Entonces, digamos que esos días sí vamos a tener, creo yo, motivos para tener confianza, para estar a gusto, para disfrutar en cierto modo, para planificar cosas que parecen prometedoras o parecen positivas, pero también luego está esa otra contraparte, ¿no? De la dificultad de gestionar esa sobreconfianza cuando tal vez pues vamos a ciegas en algún asunto, ¿no?
Pero bueno, por otro lado, también este trígono de Mercurio y Júpiter creo que hablaría también de cómo muchas personas tal vez se estén preparando para emprender algún tipo de viaje, especialmente si es un viaje orientado a visitar a alguna persona de una forma más o menos fugaz. Entonces, creo que también, por ejemplo, pues esto, ¿no? El tomar un avión para hacer una visita a tal familiar o prepararnos para viajar a algún lugar más adelante, porque hay un clima como muy de viaje esa semana también, ¿no? Entonces creo que sería una semana también muy tendente a, pues un clima vacacional o prevacacional, en donde ya los ánimos se relajan, ¿no? Y bueno, nos planteamos la experiencia de otro modo, ¿no? De hecho, luego también el 9 y el 10 de diciembre tenemos de hecho a Venus en oposición a Júpiter. Entonces vamos a tener simultáneamente a Mercurio y a Venus activando a Júpiter toda esa semana, ¿no? Pero muy especialmente desde el 7 al 10 de diciembre. Entonces también serán seguramente días de muchos excesos, pero también días de cierta celebración. Creo que además en España hay puente, no sé si hay festivos en otros lugares también, pero bueno, en principio son días que se sienten disfrutones, de celebración, de pequeños viajes, pequeñas excursiones, ¿no? Empezamos a entrar un poco en ese clima agradable también de disfrute, de alivio, ¿no? Después de todo ese esfuerzo de los últimos meses, de repente tener este Júpiter hiperaspectado, ¿no? Por Venus, por Mercurio, nada menos, pues se siente bien, pienso yo, ¿no? Entonces aprovecha también entre esos días, tal vez entre el 7, el 10 de diciembre, para hacer algo que os guste, para leer algo que os guste. También, por ejemplo, pues para estudiar alguna cosa placentera, aprender algo que podáis aplicar, ¿no? Aprender habilidades, poner en práctica algún aprendizaje, todo eso puede ser también interesante. Luego, ya para el 11 y 12 de diciembre, lo que tenemos es que se perfecciona ese sextil de Mercurio y Venus. Y esto es interesante porque cuando Mercurio entra retro al día siguiente, el día 13 de diciembre, Mercurio entra retrógrado. Cuando Mercurio entra retro lo va a hacer sosteniendo de algún modo ese sextil a Venus. Entonces, es como que también las cosas buenas que aparezcan o las oportunidades positivas que aparezcan esos días de mediados de diciembre van a tener también un punto de reflexión. Vamos a reflexionar en lo que significa para nosotras el tiempo libre o el placer o el merecimiento o las recompensas. Vamos a reflexionar acerca de nuestra relación con el placer y cómo podemos hacer para tener acceso a ese placer de una forma sostenible. Es como cuando, por ejemplo, tenemos, no sé, un día libre y vamos de repente a un lugar de nuestra ciudad al que nunca habíamos ido y nos sentimos como turistas o nos sentimos como viajeras y nos decimos, bueno, ¿por qué no vengo más a este lugar que es tan maravilloso y podría venir con facilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay este tipo de revelaciones, ¿no? Acerca de cómo gozar de la vida, que es algo que también es súper importante, ¿no? Y a menudo pasamos por alto. Entonces, bueno, entre ese 11, 12 de diciembre tenemos ese Mercurio en sextil a Venus. Eso sugiere que pueda haber bellos encuentros, bellas conversaciones. Puede haber también oportunidad para conocer a nuevas personas o para interesarnos por algo nuevo que termine resultando súper placentero o súper bello para nosotras, ¿no? Es decir, que hay algo que se siente positivo esos días. Con lo cual, hay una sensación, creo yo, como que desde que Neptuno entra directo el 6 de diciembre, estamos como encima de una nube, ¿no? Eso a nivel de claridad mental a lo mejor no es tan agradable, pero a nivel de placeres y de disfrutar la vida creo que sí es agradable. Entonces hay un momento para todo, ¿no? Con tal de que no nos exijamos ser súper claras y tomar la gran decisión de la vida esos días, creo que pueden ser días muy interesantes para desconectar, para ejercitar, ¿no? Ese yo mamífero y simplemente pues gozar de la vida, ¿no? Hay algo que tiende un poco a esto. De hecho, el día 12 de diciembre tenemos una luna nueva en Sagitario que se da con precisamente el Sol y la Luna
en cuadratura a Neptuno. Entonces seguimos en esa dinámica de viaje, de estar sobre una nube, de buscar también qué es aquello que nos inspira. Es un momento en el que necesitamos inspiración o necesitamos abrir nuestras miras, y también es un momento en el que vamos a necesitar de algún modo conectar con nuestras creencias. Es decir, que aquello que nos hace creer en la humanidad o aquello que nos hace creer en la vida, pues creo que van a estar muy presentes en esos días que rondan a esa luna nueva en Sagitario. También es una atmósfera ideal para viajes, es decir, sobre todo es una lunación que trae espíritu de viaje. Lo que sucede es que al día siguiente, el 13 de diciembre, Mercurio entra retrógrado. Entonces, es posible que si vais de viaje ese 12 de diciembre o ese 13 de diciembre, encontréis cosas como que se pierden las maletas o que de repente vais al aeropuerto y hay una huelga o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay mucho espíritu de viaje, pero tal vez sea un poco caótico el acto mismo de viajar. Entonces, si vais a viajar esos días, armaros de paciencia y tened un poco estas listas, ¿no? Para que pueda haber retrasos o cancelaciones o ese tipo de cosas. Yo creo que para viajar es mucho mejor el fin de semana anterior a esta luna nueva, ¿no? Por ejemplo, pues eso, entre el 7, 10, bueno, sobre todo entre el 8 y el 10 de diciembre más o menos pueden ser días como más propicios, ¿no? Para a lo mejor tomar ese avión o tomar ese tren. Pero bueno, en cualquier caso, eso, tenemos esa luna nueva el 12 de diciembre, y el 13 de diciembre Mercurio entra retrógrado en el grado 8 de Capricornio. Esto es interesante porque Mercurio, al entrar retro en ese comienzo de Capri, va a retroceder y más adelante, el 23 de diciembre, va a regresar una vez más a Sagitario. Entonces, Mercurio entrando retro en Capricornio nos va a llevar naturalmente a reflexionar mucho acerca de nuestros límites personales, acerca de todas esas emociones que necesitamos ordenar, porque recordad que Capricornio es un signo regido por Saturno, y Saturno está en Piscis. Entonces, Mercurio entrando retrógrado en Capricornio, en relación con ese Saturno en Piscis, nos va a llevar a reflexionar muchísimo acerca de la temporalidad de los procesos emocionales, acerca de los tiempos en que gestionamos emociones que vienen muy de atrás. También nos va a hacer reflexionar mucho en nuestra memoria afectiva y nuestra memoria emocional, y no me extrañaría que fuera también un Mercurio retro que desencadena muchísima nostalgia. Nostalgia por los viejos tiempos. Hay algo así, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco esa tendencia a mirar atrás siempre que Mercurio entra retro, pero en esta ocasión, que está regido por Saturno en Piscis, creo que puede haber algo mucho más intenso en este sentido, ¿no? Aparte, naturalmente, Mercurio retro en Capricornio sugiere la posibilidad de que sintamos que tenemos un montón de trabajo estancado o que tenemos que hacernos cargo de un montón de tareas prácticas que no son nada fáciles de ordenar. Hay una sensación de que se nos cae algún peso encima también, ¿no? Es decir, que tenemos que resolver algo pesado, pero no sabemos demasiado por dónde empezar. Hay un poco esa sensación abrumadora de congestión, de dificultad para concentrarnos y hacernos cargo en aquello que es prioritario, ¿no? Entonces, seguramente sea un momento en el que necesitemos cambiar planes o cambiar nuestra forma de organizarnos para darnos tiempo en algún asunto que haya podido surgir o que haya mostrado ser más exigente de lo que hubiéramos esperado. Pero también, por otro lado, con Mercurio retro en Capricornio, podríamos decir, bueno, voy a darme un tiempo, me encargaré de esto más adelante, en enero. Habrá muchas personas que vayan por ahí, porque además Mercurio va a entrar directo ya en este comienzo de enero, entonces es como que este 13 de diciembre de repente aparece una tarea pesada de la que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Pero decimos, bueno, me haré cargo en enero cuando vuelva de las vacaciones, ¿no? Puede ser algo de eso. Mercurio va a estar retro desde el 13 de diciembre hasta el 2 de enero. El 2 de enero Mercurio va a entrar directo en el grado 22 de Sagitario. Entonces, digamos que está ahí esas semanitas retrocediendo, ¿no? Entonces, son semanas que coinciden un poco con las Navidades, con lo cual podríamos pensar que dejamos aparcada alguna historia, ¿no? Que luego vamos a tener que retomar en enero.
También, por supuesto, asuntos como compras, paquetería, mensajes, cartas, todo eso tal vez pueda experimentar también algún tipo de retraso, sobre todo la idea del retraso o de los obstáculos imprevistos, son cuestiones que emergen naturalmente con un Mercurio retro en Capri, ¿no? También Mercurio había estado en sombra desde el 25 de noviembre, entonces si habías estado tomando decisiones o haciéndoos cargo de alguna cuestión desde el 25 de noviembre, ya esta retrogradación de Mercurio sugiere que pues empezamos de nuevo a darle una segunda vuelta o una revisión. Y luego pues después de que Mercurio entre directo el 2 de enero del 2024, ya va a estar en sombra hasta el 21 de enero, que es curioso porque Mercurio va a terminar todo este hilo, ¿no?, de revisiones el 21 de enero, que es justo el día en que Plutón cambia de signo y entra en Acuario. Entonces, yo creo que también este Mercurio tiene como una lectura más profunda en el sentido de que acompañando estas últimas semanas en que vamos a tener a Plutón en Capricornio, antes de que cambie de signo, se siente también como una mirada al pasado para comprender también las viejas formas antes de dar el salto y seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que va a ser un tiempo en el que muchas personas van a reflexionar en las tradiciones especialmente y también en el rol que han jugado esas tradiciones a la hora de articular nuestra relación con otras personas o nuestra relación con el tiempo o con los objetivos o con nuestra forma de vida. Entonces hay algo de reflexionar bien profundo en nuestra propia historia y en nuestra propia memoria, ¿no? Luego también es interesante que cuando Mercurio entra retrógrado lo hace en trígono a Lilith, entonces es interesante porque también se presta bastante a reflexiones que a pesar de mirar atrás en nuestro historial y en nuestra costumbre o en nuestra tradición, también abren un poco la puerta a transgredir ese tipo de normas o tradiciones que habían articulado nuestro comportamiento social, especialmente, ¿no? Entonces van a ser unas navidades en las que tal vez sintamos que es como las últimas navidades en que vamos a hacer esto o lo otro. Hay un punto de despedida o de nostalgia o de que es la última vez que, entonces hay algo ahí, ¿no? Un poco denso a veces, con Saturno en Piscis rigiendo a este Mercurio en retrospectiva, ¿no? Pero hay una sensación también de que las cosas van a cambiar de forma inminente o, bueno, sobre todo para algunas personas, ¿no? O incluso pues de que es la última vez que cedemos en algo que en realidad sentimos que pertenece al pasado y ya a partir de aquí pues entendemos que vamos a gestionar las cosas de otro modo el próximo año. Puede haber algo así, ¿no? Especialmente si habéis asumido algún compromiso que nos apetece, pues puede ser también esto, ¿no? Decir, bueno, voy a viajar allí por última vez para ver a esta persona que valora esto, ¿no? Pero ya es la última vez que hago esta especie de sacrificio personal, ¿no? También es esto, es como, no sé si habéis sentido alguna vez, ¿no? Por ejemplo, con, no sé, la abuela o el abuelo, pues que a lo mejor sentimos que son personas que valoran realmente que demos continuidad a una costumbre, a una tradición, pero en realidad es como que ya el tiempo ha cambiado, ¿no? Y hay otro tipo de inquietudes. Entonces, también yo creo que este Mercurio retro, regido por Saturno en Piscis, podría ser esa sensación, ¿no? De decir, bueno, yo hago el sacrificio esta vez, ¿no? De poner a un lado mis preferencias y ceder para contentar a esta otra persona a la que aprecio, ¿no? Puede haber algo así, ¿no? Como un compromiso que sentimos que es como la última vez que vamos a hacer algo así, ¿no? Es un poco, cargado emocionalmente, ¿no? Si os dais cuenta, ese Saturno en Piscis carga a esta retrogradación de Mercurio con un montón de emociones, ¿no? Emociones que tienen un espectro de duración muy largo en el tiempo. Luego, seguidamente, el 14 y el 15 de diciembre tenemos al Sol en trígono al nodo norte, entonces se siente también como una especie de confirmación de decir, bueno, lo que estoy haciendo es lo correcto, o es lo que debo hacer, o es lo que hay, ¿no? Entonces hay una especie de aceptación de circunstancias que armoniza de algún modo nuestro sentido de propósito para estos días con lo que sentimos que debería ser. Entonces hay un punto también esta semana de estar conversando una vez más con nuestros ideales y también con nuestros
sentido ético. Al fin y al cabo, recordad que el día 12 de diciembre tuvimos una luna nueva en Sagitario y eso sugiere también que hay mucha cuestión relacionada con la ética, la moral, lo correcto, que también está muy presente esa semana. Entonces, el 14 y el 15, con este trígono del Sol al nodo norte, hay un punto, ¿no? De decir, bueno, son días en los que yo siento que hay un punto ideal o por lo menos lo pretendo, ¿no? Son días en los que hay una disposición al buenismo, ¿no? También es una disposición a alinearnos con lo que creemos correcto, aunque sea por sí mismo tal vez un poco desafiante. También el 15 y el 16 de diciembre, en esta misma línea, tenemos a Marte en trígono a Quirón, y el 16 y 17 de diciembre el Sol ya termina por hacer una cuadratura a Neptuno. Entonces, son aspectos, desde el 14 hasta el 17 de diciembre, son todos aspectos de redención, es decir, es como hacer algo que sentimos que va a ser curativo, que va a ser positivo o que va a ser terapéutico, pero que supone en sí mismo una especie de sacrificio o supone en sí mismo una especie de aceptación a pasar por el aro, ¿no? Entonces es como, en fin, hay un buenismo que tiende a, digamos que hay una tendencia a que queramos saldar heridas y también hacer algo que sea positivo por otras personas, pero que también nos reafirme en este grupo de personas como alguien pues, que tiene esa permeabilidad, ¿no? A las necesidades ajenas. Entonces también, bueno, con el Sol en cuadratura a Neptuno en particular, está esa tendencia, ¿no? De intentar hacer algo que sentimos que representa nuestros ideales, pero simultáneamente también hay algo de sentirnos orgullosas de hacerlo bien, ¿no? Entonces, es casi como si... Ay, es que con Mercurio retro en Capri también hay un punto muy regresivo, ¿no? Es casi como si quisiéramos no sé, que la mamá nos dijera que está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Hay una sensación también tal vez tendente a buscar una cierta aprobación de personas a las que les damos esa legitimidad o a las que les damos esa posición. Entonces, hay algo un poco regresivo en este sentido, ¿no? Queremos quedar bien, también se puede leer tan simple como eso. Queremos quedar bien esa semana. Entonces, vamos a estar mucho más blanditas a decir que sí a cosas que luego nos van a enredar. Puede ser esto, ¿no? Y eso va a estar muy presente, especialmente pues esa semana del 11 al 17 de diciembre. Pero también simultáneamente este esfuerzo por quedar bien puede resolver heridas pasadas o puede ser un bálsamo a nivel relacional, ¿no? Entonces, bueno, digamos que también hay un punto formal ahí, pero también luego está esa base, ¿no? De que realmente hay un punto ético, solidario, sensible, empático, que también está fluyendo. Entonces, bueno, es una semana con ciertas complejidades, pero no es una semana individualista para nada. Y eso es interesante también, ¿no? De repente cedemos en nuestros intereses individuales y empezamos a fusionarnos con algo que está en nuestro entorno o en nuestra atmósfera, ¿no? Queremos encajar en lo que creemos correcto, básicamente. Luego ya más adelante, entre el 18 y el 19 de diciembre, volvemos a tener una vez más este trígono de Mercurio y Júpiter, pero ya con Mercurio retro, ¿no? Entonces creo que podrían ser días de ultimar los planes y preparativos que faltan, hacer compras, desplazamientos, visitas, ¿no? Puede ser también una vez más algo de esto. También puede ser volver a poner en práctica alguna cosa o volver a aprender alguna cosa, es decir, algo agradable que vivíamos entre el 7 y el 9 de diciembre, tiende a retomarse o a repetirse el 18 y 19 de diciembre, como unos 10 días después, ¿no? Por ejemplo, es como muy, es muy literal. Si, por ejemplo, yo tengo vacaciones el 7 y 8 de diciembre, pues luego resulta que el 18 y 19 de diciembre también vuelvo a tener más, ¿no? Entonces, eso depende naturalmente del horario de cada cual. No todo el mundo tiene el privilegio, ¿no?, de poder tener vacaciones en diciembre. Pero bueno, digamos que hay una tendencia a que haya algo bueno, agradable, divertido, que se repite y que es, pues eso, es grato, ¿no? El 19 de diciembre vamos a tener además un cuarto creciente en Piscis en esta ocasión.
Y eso va a pues, potenciar todavía más ese clima neptuniano de la atmósfera. Es interesante porque, claro, vamos a tener al Sol en cuadratura a Neptuno los días anteriores y la Luna va a venir a unirse a esa configuración, activando también a ese Sol por cuadratura mientras activa Neptuno. Entonces vamos a tener un contacto ese 19 de diciembre de Sol, Luna, Neptuno, que desde luego va a terminar de disolvernos en nuestra atmósfera, ¿no? Totalmente. También es un momento en el que tienden a latir fuertemente las emociones, los sueños, las contemplaciones. Es un momento en el que también las personas que practiquen alguna religión o alguna creencia o alguna práctica espiritual, pues también es posible que lo sientan como un subidón de fe o digamos que hay algo muy creyente en la atmósfera, ¿no? E incluso también si sois ateas o agnósticas, pues también es posible que haya de repente una especie de fe o inspiración o incluso mistificación de alguna cuestión que admiréis o que os parezca pues lo más de lo más, ¿no? Es un momento en el que nos fascinamos activamente por alguna cosa, el 19 de diciembre, ¿no? También creo que podría ser un momento súper interesante el 19 de diciembre para hacer las paces con alguna persona que realmente apreciemos, con la que hayamos tenido diferencias. Es un momento súper bueno para invitar a alguna persona a hablar, a pedirle perdón o a resolver cuestiones, ¿no? Es decir, puede ser un momento súper interesante para eso, para hacer las paces, ¿no? Luego ya entre el 20 y el 22 de diciembre empieza a haber un aspecto un poco perturbador e inquietante, pero no deja de ser un aspecto secundario, entonces es muy llevadero. Pero tenemos esos días 20, 21, 22 de diciembre, tenemos a Marte en quincuncio, a Urano. Entonces eso es un tipo de aspecto que habla de que por algún motivo lo que estamos haciendo nos resulta un poco inquietante o tensionante. Hay una sensación de que lo que estamos haciendo nos está empezando a sobrecargar y es excesivo. Entonces es posible que esos días sintamos un cierto grado de estrés sin saber demasiado por qué. Y tal vez tenga que ver de algún modo con que venimos de unas semanas forzándonos un poco a actuar de esa manera neptuniana, ¿no? Entonces yo diría que esos días, ¿no?, que anteceden al solsticio, esos días previos al 22, hay una sensación de una cierta tensión en la atmósfera que pugna también por recuperar de nuevo nuestros bordes y nuestro individualismo. Es decir, de repente, después de haber hecho un montón de cosas sensibles, inspiradoras, solidarias, humanitarias, etcétera, lo que nos apetece es estar a solas y enajenarnos un rato para recuperar un poco esa tónica de estrés o de conflicto al que a lo mejor habíamos venido estando un poco más acostumbradas el mes anterior. Entonces hay una tendencia un poco a que esos sean días de decir, buf, van a venir las Navidades, yo me voy a encerrar unos días en casa para hacer cosas a solas y ya luego pues veré de qué manera regreso, ¿no?, ahí fuera. Entonces Marte en quincuncio a Urano el 20, 21, 22 pues tiende a marcar un poco esa necesidad de individualismo. Y luego tenemos también el 21 de diciembre, del mismo modo, a Venus activando a Urano. Entonces vamos a buscar sobre todo disfrutar de cosas que podamos hacer solas o tal vez con amistades, pero de aquella manera informal, de aquella manera espontánea, libre, un tanto rebelde, ¿no?, que nos desmarque un poco de la tónica de los días anteriores, ¿no? Es decir, que esos van a ser días en que no vamos a querer cumplir o en que vamos a necesitar también de un cierto espacio, ¿no? Y de forma curiosa, es precisamente en ese momento, cuando estamos un poco más necesitando ese individualismo, el 21 de diciembre es justo cuando Mercurio vuelve a ser un sextil a Saturno. ¿Recordáis que os dije que los primeros días de diciembre, el 1, 2 y 3, eran días en que tendíamos a asumir compromisos que en realidad no nos apetecían y que luego podíamos romperlos en caso de haber dicho que sí demasiado rápido sin pensarlo, etcétera? Bueno, pues el día en que tendemos a romper esos compromisos o que tendemos a cancelar cosas tiende a ser el 21 de diciembre. No necesariamente, pero hay una tendencia ahí, ¿no? Precisamente porque es un momento en el que
Urano nos está llamando más fuerte, ¿no? Y Mercurio regresa de nuevo a ese punto. Y es un momento en el que necesitamos un cierto espacio personal para experimentar, ser libres, etcétera. Y entonces nos acordamos, ¿no? Decir, yo es que le dije a tal persona que iba a ir a no sé dónde o que iba a hacer no sé qué, es que no me apetece nada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese día se nos puede hacer un poco cuesta arriba ese tipo de compromisos y tal vez haya personas que cancelen o, en fin, ¿no? Luego ya el 22 de diciembre tenemos al Sol entrando en Capricornio, lo que significa que es el solsticio. Cambiamos de estación, es un momento en el que la naturaleza también atraviesa, ¿no? ese umbral de metamorfosis y de alguna manera nuestra relación con la luz diaria pues también va marcando otro tipo de actividad anímica, ¿no? Entonces empezamos una nueva estación y con la carta del solsticio, de ese momento en que el Sol entra en Capricornio, pues tenemos también algunos indicadores de lo que podríamos esperar de cara a los siguientes 3 meses. Porque sabéis que cada vez que el Sol entra en un signo cardinal, como es Capricornio, pues es una especie de indicador de un proceso mayor que abarca pues todo el trimestre, ¿no? Este solsticio en particular es muy interesante porque el Sol entra en Capricornio y se junta inmediatamente con Mercurio retro, que está en el grado 1 de Capri, en el momento en que el Sol entra. Se cruzan y ya luego el 23 de diciembre, un día después del solsticio, ya Mercurio entra en Sagitario de nuevo. Entonces es como que cuando el Sol entra en Capricornio para inaugurar la estación, se cruza con Mercurio y Mercurio también cambia de signo y retrocede y regresa a Sagitario. Entonces, hay algo de enterarnos de alguna cuestión esos días, ¿no? Que puede ser muy definitoria para los siguientes meses. De repente llega alguna información o algún mensaje o damos con una idea que habíamos estado buscando y que de alguna forma define alguna situación, ¿no? De manera duradera. Entonces, puede ser un momento en el que alguna cuestión pendiente se resuelva o que planteemos una pregunta que nos va a llevar realmente a donde estamos buscando. Es decir, es interesante este cruce de caminos entre el Sol y Mercurio, ¿no? Porque además sugiere que naturalmente el punto medio de la retrogradación de Mercurio, que es cuando Mercurio retro hace conjunción al Sol, se va a dar en este momento del solsticio, ¿no? Entonces, eso sugiere pues que, claro, el momento del solsticio va a ser bastante revelador porque también trae consigo aparejada algún tipo de revelación que trae consigo también Mercurio retro, ¿no? Entonces, es interesante porque terminamos el año con esta atmósfera de madre mía de lo que me he enterado o mira lo que he averiguado, ¿no? Y cómo esto cambia mi visión de ciertas cosas. Pero además también de este solsticio me interesa otra cosa. Es que sabéis que la carta del solsticio es, como os decía, indicativa de ese trimestre posterior. Entonces es interesante que en la misma hora en que el Sol entra en Capricornio, la Luna también entra en Tauro y se junta con Júpiter, que está retro. Entonces, el Sol al entrar en Capri se encuentra con Mercurio retro, la Luna al entrar en Tauro, que por cierto está exaltada en Tauro, se junta con Júpiter retro. Es un gran notición lo que de repente puede aparecer, ¿no? Es una gran perspectiva que se abre. Es algo que cambia nuestra visión de alguna cosa o cambia nuestros planes. Es como un cambio de planes importante que viene un poco pues al albor de alguna nueva información, de alguna nueva noticia. Entonces, bueno, tampoco esperéis que ese mismo día del solsticio vaya a darse un bombazo de información, pero sí que es posible que en esos días siguientes, en esos últimos días de diciembre, sí que sea algo más evidente, ¿no? Por ejemplo, alguna noticia a nivel colectivo, a nivel contextual, que de alguna manera nos hace reubicarnos o repensar alguna cosa, ¿no? Porque precisamente el 31 de diciembre Júpiter entra directo y el 2 de enero lo hace Mercurio. Entonces, los temas que se activan en la carta del solsticio, con este Sol uniéndose a Mercurio retro o con esta Luna uniéndose a Júpiter retro, esos temas que se activan en el solsticio tienden a revelarse o a mostrarse del todo entre el 31 de diciembre y el 2 de enero. Y luego todo eso tiende a generar el escenario perfecto para que al final de enero haya realmente un punto de inflexión.
especialmente con cuestiones contextuales, pero también, por ejemplo, a nivel profesional, porque también es la temporada Capricornio, ¿no? Entonces, cuestiones como la forma de vida, las estrategias de vida, los objetivos, la disciplina, los compromisos, la responsabilidad, ¿no? El trabajo, la productividad, la sostenibilidad del sistema. Es decir, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con Capri, ¿no? Yo pienso sobre todo que el hecho de que el solsticio se dé con el Sol en trígono a la Luna y con la Luna exaltada en Tauro es bastante interesante y podríamos decir que tranquilizador o por lo menos más o menos positivo, podríamos decir. Si podemos hablar en esos términos de positivo o negativo, tendería a ser más bien positivo, aunque bueno, tampoco es el paisaje más ideal el que nos espera para el comienzo del 2024, pero bueno, seguramente pues no esté mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos va deparando ese 2024 poco a poco, pero bueno, en principio en este final de diciembre sí que puede haber noticias, mensajes que ya nos presentan de qué va algún desafío importante del próximo año. Entonces van a ser, los últimos días del 2023 van a ser reveladores probablemente. Mercurio retro regresa a Sagitario, como os decía, el 23 de diciembre, y ahí empieza de nuevo a recordarnos alguna cuestión que venía desde ese final de noviembre. Luego, acto seguido, el 24 de diciembre, tenemos al Sol en sextil a Saturno, un sextil exacto, que tiende a estabilizar bastante las cosas. Es un momento en el que también queremos hacer lo que ayude más a progresar o a ir hacia adelante. Es un momento en el que también Marte va a estar en trígono al nodo norte. Entonces el 24 y el 25, justamente Nochebuena y Navidad, vamos a tener pues aspectos bastante estabilizadores y también pues una tendencia a invertir energía en aquello que consideramos que debemos hacer. Entonces hay algo también de sostener de alguna manera compromisos, estar presentes donde tenemos que estar. Hay una sensación de buscar coherencia o buscar consistencia, ¿no? Luego también Mercurio retro regresando a Sagitario para esos días de fiestas, creo que también sugiere que tal vez queramos festejar como antes, ¿no? Y eso, por ejemplo, a nivel de excesos, puede no ser tan bueno, ¿no? Por ejemplo, si en estos últimos meses pues alguna ha cambiado sus hábitos o ha mejorado sus hábitos y demás, de repente este Mercurio retro en Sagitario, justo coincidiendo con las fiestas, es como decir, vamos a tirar la casa por la ventana, ¿no? Da igual, voy a volver a las viejas costumbres, ¿no? Aunque sea por un paréntesis de tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor ese paréntesis de tiempo no es tanto un paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, ojo con este tipo de cosas. No vayáis a excesos que no queréis asumir en el largo plazo, ¿no? Porque puede ser un poco complicado luego retomar. En cualquier caso, tenemos también a Venus en trígono a Neptuno el 25 y 26, que es un típico aspecto de brindis, alcohol, beber de más, ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, encajaría también con lo que es ese clima de festejos, ¿no? Pero bueno, lo digo porque es un clima de mucho exceso el de esta Navidad, mucho, mucho exceso. Tened en cuenta que para esos últimos días de diciembre tenemos también a Júpiter estacionario. Júpiter estacionario es un montón. Tenemos a Venus en trígono a Neptuno, tenemos a Mercurio retro en Sagitario, es decir, nos va a costar un poco poner el límite a lo bueno, ¿no? A aquello que es bueno o aquello que es fácil o que es placentero. Esto por un lado pues no está mal porque oye, tampoco hay que vivir todo el tiempo con un tremendo control, pero también puede ser que tengamos una sensación a finales de año como de alta resaca, ¿no? Y eso es algo que también puede resultar agotador o nos puede llevar también a decir o hacer cosas que no queremos. Y esa es un poco la parte más delicada del asunto, ¿no? Y es que después de todo este festejo, el 26 de diciembre, Mercurio hace cuadratura exacta a Neptuno, empieza a hacer una cuadratura exacta que luego es una cuadratura a la que se suma Marte también. Entonces, es como
que ya desde el 26 de diciembre y hasta el día 29 empezamos a hablar de cosas como más vagas o empezamos a hablar con facilidad de cuestiones que en realidad pueden derivar en malentendidos o digamos que hay una tendencia a... es que, jolín, Mercurio retro en cuadratura a Neptuno, es que se presta muchísimo a cotilleos, a palabras maldichas, confusiones, nuevamente estafas también, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Y claro, luego, dentro de este clima de cotilleos o de palabras desmedidas, yo creo que lo podríamos etiquetar así, ¿no? Son como palabras desmedidas. Hablo de más o hablo sin saber, en fin, ¿no? En este clima de palabras desmedidas, precisamente se suma Marte, y Marte, que se une a Mercurio el 27-28 de diciembre, ya sí que se siente como blandir palabras afiladas. Es palabras maldichas, ¿no? Palabras que salen sin ningún tipo de filtro, porque es que además están en cuadratura Neptuno, ¿no? Y son palabras que luego pueden tener consecuencias importantes a nivel emocional. O que también pueden generar una sensación como de mala atmósfera, ¿no? Entonces, ojo también con eso, de cómo los excesos también van por ahí. No es solamente una cuestión de hábitos, también es una cuestión de... no porque la atmósfera sea distendida significa que vale todo, ¿no? Entonces, claro, si por ejemplo vais a pasar esos días con personas con las que la relación pueda ser delicada o lo que sea, es posible que también salgan a la luz viejos conflictos o que sea un momento en el que... sí, donde puede haber rencillas, ¿no? Suspicacias, cosas así. Entonces, claro, Marte en Sagitario también es un Marte que se enciende, ¿no? Es un Marte muy de fuego. Entonces, bueno, yo diría que podría haber, pues eso, peleas, contiendas, ¿no? Entonces, bueno, Venus va a seguir también en Escorpio. Entonces hay un clima un poquito denso, ¿no? A nivel de lo que puedan ser esos conflictos compartidos. Si resulta que tenéis relaciones pues súper maravillosas y no hay ningún conflicto ni ningún asunto pendiente y no os veis en esas de decir cosas maldichas, etcétera, pues de repente también puede ser que esta configuración aliente a asumir planes espontáneos, también se podría enfocar por ahí de una forma más positiva, ¿no? Decir, bueno, voy a aprovechar esta conjunción de Mercurio retro y Marte en cuadratura a Neptuno para volver a visitar aquel lugar o para ir por fin a hacer aquella excursión o conducir de repente allá lejos, ¿no? Es decir, que también puede haber una tendencia a planes más bien espontáneos que se hacen por diversión. Entonces, es también un poco, tal vez, recuperar ese viejo espíritu más pueril, porque además Mercurio es como siempre un indicador muy juvenil, ¿no? Un tanto adolescente. Entonces, hay algo como de hacer aquellas aventuras que hubiéramos hecho, no sé, en la adolescencia, ¿no? Es un clima pues que a lo mejor nos enreda un poco, pero que también puede ser divertido, ¿no? Son días divertidos, días disfrutones. Entonces, bueno, hay algo también de recuperar esos buenos viejos tiempos, digamos. De hecho, también el 27 y 28 de diciembre el Sol hace un trígono a Júpiter, entonces también hay algo buenachón, disfrutón en la atmósfera, ¿no? También el Sol en Capricornio en trígono a Júpiter en Tauro puede ser una tendencia a gastar realmente bastante, ¿no? A salir de presupuesto, invertir una gran cantidad de tiempo y recursos en un plan maravilloso, es algo así, ¿no? Que por otro lado pues también puede estar muy bien, ¿no? Entonces ahí depende mucho de las prioridades de cada cual. Y en todo este clima que no se lo había comentado, el 26 de diciembre tenemos también una luna llena en Cáncer, una luna llena en su propio signo, que lleva a su extremo y a su máxima expresión las emociones y especialmente lo que hay realmente a nivel de vínculos familiares y vínculos interpersonales. Es una lunación que se da además con aspectos armónicos a Júpiter y a Saturno y que lleva a su culminación un proceso que comenzaba en julio, a mitades de julio del 2023. Entonces, esta lunación pues también
trae consigo una exacerbación de alguna realidad compartida, alguna realidad familiar, que de alguna forma nos lleva a dar un cierre a un proceso interno o emocional que viene dándose desde julio y que se siente muy positiva o que se siente agradable. Es como si de alguna forma sintiéramos que por fin gozamos de un cierto sostén que habíamos estado trabajando durante el año, o puede ser un momento en que llega algo bueno que habíamos estado esperando, ¿no? Podría ser algo así. Y luego, después de esta luna llena, lo que sucede es que el 27 de diciembre, Quirón entra directo. Quirón entra directo en el grado 15 de Aries, y esto sugiere que también van a ser días en los que se sacan a relucir viejos conflictos, un poco con intención de superarlos definitivamente, pero con esta dificultad que os comentaba antes de que Mercurio y Marte van a estar juntos en cuadratura a Neptuno al mismo tiempo. Entonces, es como que con esta entrada de Quirón directo tenemos ganas de sacar a la luz conflictos para resolverlos. Empezamos a sacarlos a la luz con la mejor de las intenciones, porque hay un clima de confianza que viene de esta luna llena, ¿no? Pero, sin embargo, cuando empezamos a hablar de ello, vemos que a lo mejor no lo estamos tratando de la mejor manera, o que las cosas se enredan o se conflictúan. Entonces, Quirón entrando directo puede simplemente revelar la naturaleza de algún conflicto que tal vez creíamos superado, pero que sin embargo sigue estando ahí, o sigue siendo más complejo de lo que a lo mejor hubiéramos pensado. Eso es una posibilidad, ¿no? Y luego la otra posibilidad, porque hay realidades pues diferentes para cada cual, otra posibilidad en que esto se pueda expresar es sentir que por fin damos cierre a un largo conflicto familiar que se resuelve de manera más o menos positiva y que nos hace recordar con una cierta pena el tiempo perdido en conflictos irrisorios cuando las cosas realmente se podían arreglar. Entonces, digamos que también puede haber una especie de recuerdo de cuán doloroso fue ese viejo conflicto, pero simultáneamente una sensación de mucho alivio, sintiendo que ya pasó o que ya va a ser diferente de cara al futuro. Entonces también, digamos que dependiendo de aquello en lo que estemos, pues pueden ser aspectos que nos hacen mirar el conflicto en un sentido positivo, de que ya es algo que se ha superado, o bien puede ser algo de sentir que cuando tocamos un poquito eso que es delicado, pues ahonda en la herida, ¿no? Entonces, son días en los que sí o sí vamos a necesitar mucho tacto, porque hay mucha sensibilidad en la atmósfera. Con esa luna llena en Cáncer y también con Quirón entrando directo, hay mucha sensibilidad, hay muchos recuerdos que también median en cómo leemos la situación, ¿no? Entonces, va a ser importante tener mucho tacto y también saber dar espacio a las otras personas, ¿no? Luego, ya para ir terminando, pues el 28 y 29 de diciembre Venus hace un sextil a Plutón, y luego acto seguido, el mismo 29, ya Venus entra en Sagitario. Y ahí yo creo que sí vamos a sentir esa sensación de ligereza, de alivio, de ¡ah, qué bien! Por fin se arregla, o hay algo que se siente que ha sido arduo, pero que ha sido para bien. Hay una sensación de abundancia, de gratitud, de algo positivo que nos une a otras personas, algo que se siente prometedor. Y ese es un poco el clima con el que acabamos el año. Luego también es cierto que con Marte en cuadratura a Neptuno podríamos sentirnos algo cansadas o dejadas, es decir, que puede que sea un poquito más arduo encontrar la motivación para tomar iniciativas, ¿no? Es decir, son aspectos como de acomodarnos, ¿no? Vamos a tener a Júpiter estacionario, Venus entrando en Sagitario, Marte en cuadratura a Neptuno, es decir, son todos aspectos de dejarnos ser, ¿no? Dejarnos llevar. Es muy de eso, de dejarnos llevar a aquello que es más cómodo o más placentero. Pero lo curioso, lo verdaderamente interesante de esos últimos días del año es que Venus entra en Sagitario el 29. Entonces, Venus está en el signo de Júpiter y Júpiter, que está en Tauro, está en el signo de Venus. Entonces, tenemos una hermosa recepción mutua entre Venus y Júpiter. Justo cuando Júpiter está estacionario, que está muy potente, que está muy presente en el clima astral,
Y el 31 mismo Júpiter entra directo, ¿no? Entonces entra directo además en el grado 5 de Tauro. Y esto también es importante, ahora os comento por qué. Entonces, en principio, hay una tendencia a que hay algo compartido que se siente increíblemente positivo a finales de año. Hay una celebración compartida, una sensación de alivio, una sensación de que podemos esperar grandes cosas y cosas buenas, ¿no? Entonces hay una sensación tal vez de acompañamiento, de que hay algo que nos sorprende gratamente, puede haber algo así, o incluso simplemente el alivio de que algo feo o algo difícil paró, entonces también puede ser algo así, ¿no? Dependerá mucho cómo se exprese, de cómo interactúe con vuestra carta todo esto, ¿no? Y luego lo que quería comentaros también es que el 31 de diciembre es un día súper especial al que también le podríamos dedicar un montón de atención, pero como tenemos el peligro de que esto se alargue demasiado, ¿no? Pues claro, simplemente para resumir, lo que tenemos es que el 31 de diciembre Júpiter va a entrar directo en el grado 5 de Tauro. Eso quiere decir que Júpiter ya va a empezar a ir hacia adelante. De alguna forma ya nos ha ayudado a comprender y a entender algo importante en nuestra zona Tauro. Y curiosamente, al entrar directo en este grado 5 de Tauro, lo que está haciendo Júpiter es llevarnos de regreso a alguna temática del eclipse que tuvimos en Tauro el 28 de octubre. Os decía en el post que dedicamos a ese eclipse que ese eclipse en Tauro ya era el último en este signo, el último de una travesía de varios años en que hemos estado teniendo eclipses en Tauro-Escorpio. Entonces, ese eclipse del 28 de octubre del 2023 ya fue el último que tuvimos en Tauro y se dio precisamente en el grado 5 de Tauro. Curiosamente, ahora que Júpiter entra directo en ese grado, donde de forma tan reciente hemos tenido un eclipse, nada menos, pues es muy importante porque es un momento en el que podemos comprender realmente de qué va ese eclipse para nosotras. Pero es que como este eclipse además es conclusivo de todo un periodo que comenzó a finales del 2021, es como que al terminar ese mismo día en que termina el 2023, terminamos de entender, terminamos de comprender algo que nos ha estado llevando muchísima atención y que a menudo ha sido desestabilizador y crítico, pero ya es como que lo entendemos porque hay algo que se siente superado, que empezó a finales del 2021. Entonces, esta entrada de Júpiter directo en el grado 5 de Tauro nos está ayudando a tomar perspectiva acerca de los cambios que hemos estado elaborando estos 2 últimos años. Pero es que además también funciona como una síntesis súper interesante de lo que ha sido el 2023, porque esta entrada de Júpiter directo también conversa con otros ciclos que hemos tenido durante el año en torno a esos grados, y en particular el 15 de mayo del 2023 sucedió que también en plena temporada de eclipses, Mercurio entró directo también en este grado 5 de Tauro. Entonces, si estabais pensando alguna cosa a mediados de mayo del 2023, si hubo algún mensaje, alguna conversación importante, si recordáis algo de ese 15 de mayo o de los días alrededor de ese 15 de mayo, es posible que este último día de diciembre haya también una especie de comprensión más profunda, es un entendimiento más profundo, más hondo de todo eso. Y hay algo que se siente positivo y conclusivo en este aspecto, e incluso algo que se siente grato. Es como si de alguna manera sintiéramos que después de muchas preocupaciones, después de 2 años de lucha, de inestabilidades, de inseguridades, de sentimientos de carencia, después de todo esto, es como que de repente aparece una especie de puertita en la que podemos confiar y hay una sensación de que hay algo que se va a arreglar. Entonces, es un fin de año súper, súper cargado de esperanzas, ¿no? Es una pasada, es como muy peliculero todo. Es muy bonito lo que nos puede traer en este sentido, ¿no? Pero es que luego, además, también es cierto que Júpiter entrando directo también puede traer noticias grandes en un sentido sobre todo social, ¿no? E histórico.
especialmente relacionadas con la economía. Y eso no es algo tan agradable, pero eso ya lo hablaremos en enero, ¿no? Por ahora, en diciembre, hay algo que se siente agradable, gustoso y que invita a ser disfrutado. Sí es cierto que Júpiter entrando directo en este grado genera un poco esa fragilidad en cuanto a asuntos colectivos relacionados con la inflación, con los gastos, con los precios, con la gestión económica, con la gestión de la deuda y todas esas cosas serias que no nos va a apetecer atender durante este mes. Es decir, en diciembre es como que queremos vacaciones del mundo y eso se nota porque Neptuno está muy presente y tenemos muchas cosas que inclinan también a enfocarnos en cosas personales, emocionales, cosas de diversión, de placer. Es como un mes hedonista que yo creo que tiene un cierto encaje también, ¿no? En la historia que venimos trayendo estos últimos meses. Pero luego en enero, pues nada, volvemos otra vez, ¿no? A ese redil de la cosa seria. Pero por lo pronto es interesante que cuando Júpiter entra directo, pues empiezan a desencadenarse procesos también a nivel colectivo. Y ya solo queda, como os decía, que Urano entre directo. Urano es el único planeta lento que va a permanecer retrógrado aún. Por último, otra cosa que os comento, y ya con esto os prometo que termino, porque está quedando muy largo, ese mismo día 31 sucede una cosa más. Y es que el nodo sur toca, por primera vez desde hace muchos años, el grado 21 de Libra, que es donde tuvimos el eclipse de Sol del pasado 14 de octubre. Cuando los nodos tocan los grados exactos donde sucedió un eclipse, es el momento en que también vemos expresarse la realidad de ese eclipse, especialmente a nivel colectivo, pero no se descarta que también pueda ser a nivel personal. Entonces, es muy bonito como, es decir, desde el punto de vista astrológico, a mí que me encanta, soy una apasionada de este lenguaje, es precioso como este último día del año Júpiter nos regala esa síntesis tan bonita y ese nodo sur también se une para también traer alguna síntesis o algún efecto revelador de toda esa temporada de eclipses. Es como que el 31 de diciembre entendemos lo que ha supuesto esa primera temporada de eclipses de abril-mayo del 2023, pero muy especialmente es el día en que vemos realmente la realidad que nos espera después de esa segunda temporada de eclipses. Vemos lo que nos espera después de ese eclipse en Libra y ese eclipse en Tauro que tuvimos, que fueron eclipses tan venusinos todo octubre. Entonces esto pues claramente va a hacer hincapié en todas esas historias que estuvimos viendo en las noticias esos días y obviamente con cuestiones pues globales. Vamos a ver mucho, ¿no?, en relación a los asuntos venusinos a nivel global, es decir, temas de diplomacia, temas de economía, temas de gestión de recursos, temas de suministros, todo eso puede estar como a la orden del día en este cambio de año. Y luego, por supuesto, a nivel personal hay algo como que se siente más disfrutón y más grato, ¿no? Pero no deja de estar ahí también esa narrativa contextual que poco a poco, ya una vez entremos en enero, se va a ir haciendo paso, ¿no? También quería comentaros que en diciembre, puesto que pues las cosas pintan como pintan, yo sí tengo el plan de ir de vacaciones, así que como ya os he mencionado en profundidad el clima del mes y también hemos hablado un poco de las lunaciones, pues no pensaba hacer post dedicados a las lunaciones de este mes en específico, también porque son lunaciones que no tienen tanta complejidad, que son sencillas, después de las lunaciones tan complicadas que hemos venido teniendo los últimos meses, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que con lo que os he comentado hoy, pues ya tenéis un mapa suficientemente amplio, ¿no?, como para comprender cuál es la tónica del momento. Entonces, simplemente ahora, pues espero lanzar un post muy pronto sobre el 2024 y ya con eso pues terminaríamos el año. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, chichis, como siempre, y un abrazo gigante. Hasta luego.